La química. La química es la ciencia que estudia la materia. Pero, ¿qué estudia de la materia? Estudia su estructura, sus propiedades, sus transformaciones y la energía que necesita, y las leyes que rigen las transformaciones. En pocas palabras, estudia la composición de la materia y los cambios que ocurren en ella. Ahora vamos a ver la división de la química. La química se divide en general, descriptiva, analítica y aplicada. La química general estudia las leyes, fundamentos y principios básicos que rigen la materia. Esta es la base de todas las divisiones. ¿Te acuerdas cuando los maestros nos piden describirnos? Pues esto mismo pasa con la química descriptiva. Aquí se describen las propiedades físicas y químicas de las sustancias y se divide en dos: las orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas estudia la composición y estructura de los seres vivos y todo lo que contiene carbono. Por ejemplo, las proteínas, vitaminas, aminoácidos, ADN y lípidos. Y las inorgánicas, que estudia las moléculas donde no se encuentra el carbono. Por ejemplo, los iones, el agua, el amoníaco, los minerales y el ácido sulfúrico. La química analítica hace uso de los métodos de laboratorio que permiten separar, identificar y cuantificar la materia. Se divide en dos: en cualitativa y cuantitativa. La cualitativa nos responde a la pregunta de si hay o no una sustancia, y la cuantitativa de cuántas hay. En la química aplicada se estudia su relación con otras ciencias y su aplicación práctica, como por ejemplo en los alimentos que comemos a diario, que tienen pequeñas cantidades de químicos. Con los antropólogos que usan el carbono 14 para descubrir qué tanta antigüedad tiene. Vamos a recordar el método científico. 1. Observación. Aquí se pueden observar fenómenos físicos o de nuestro agrado. Por ejemplo, el cielo se ve de diferentes colores. 2. Preguntas. Aquí nos formamos la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué el cielo se ve de diferentes colores? 3. Hipótesis. Aquí damos posibles respuestas a esa pregunta. Por ejemplo, ¿qué es por los gases, qué es por el medio ambiente o por la atmósfera? 4. Los experimentos. Aquí se investiga y si es posible se experimenta y se pueden reformular las hipótesis. 5. Análisis y conclusiones. Aquí damos el resultado de lo investigado o experimentado. Después se comunican los resultados, que si ya eres científico se pueden convertir en leyes, por ejemplo las leyes que estudiamos en la escuela de Newton o de Einstein. Si la química estudia la materia, sus cambios y composición, entonces, ¿qué es materia? La materia es todo lo que nos rodea. La percibimos con cualquiera de nuestros sentidos. Tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, esta pelota no puede ocupar el mismo lugar que mi mano, pero si la sumergimos en agua, puede que ésta la absorba, ya que es de un material poroso. Pero eso no significa que esté ocupando el mismo lugar, sino que solo está rellenando los huecos. La materia la podemos encontrar en sus diferentes estados de agregación. Los más conocidos son sólido, líquido y gaseoso, pero también los podemos encontrar en plasma y Bose-Einstein, que son los que vamos a explicar más adelante. La materia se compone de elementos, ya sea en su forma simple o compuesta. En su forma simple es como los encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, litio, etc. Y compuesta, que ya es, por ejemplo, la fórmula del agua, es 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. Todos los materiales que existen los podemos agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras están hechas de un solo tipo de materia, como la sal, el oxígeno, los minerales, el agua, el alcohol, etc. Y las mezclas, que son combinaciones de dos o más sustancias puras,
como las rocas, el aire, el agua de mar, la sangre, el cemento, entre otros. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, la leche es homogénea, no puedo ver sus componentes, es una sustancia uniforme. Por ejemplo, no puedo ver el calcio, el azúcar, las grasas. Pero en la alegría es una sustancia heterogénea, puedo ver sus componentes. Por ejemplo, el amaranto, el cacahuate, las pasas, las almendras. Por último, entre los homogéneos y heterogéneos existen los inhomogéneos, que son coloides. El claro ejemplo que tenemos es la mayonesa, la espuma de afeitar y la gelatina. Y estos están entre el límite de heterogéneos y homogéneos. Los estados de agregación de la materia son los estados en los que podemos encontrar las sustancias o mezclas. Los estados más conocidos son sólido, líquido y gaseoso. Estado sólido. Sus moléculas están muy unidas. Su fuerza de cohesión es muy alta. Tienen forma y volumen propios. Y no se pueden comprimir y no fluyen. El estado líquido. Sus moléculas están parcialmente separadas. Su fuerza de repulsión y cohesión están en equilibrio. Tienen volumen propio, ya que está ocupando un lugar en el espacio. No tiene forma propia, adopta la forma del recipiente. Y no se pueden comprimir y fluyen con facilidad. Estado gaseoso. Sus moléculas están muy separadas. Su fuerza de cohesión es casi nula, pero su fuerza de repulsión es muy alta. No tiene forma ni volumen propios, tienden a ocupar el mayor espacio libre. Se puede comprimir y no fluyen con facilidad. Sí fluyen con mucha facilidad. El plasma son gases ionizados a temperaturas muy elevadas. Sus moléculas se separan a tal grado que solo existen átomos individuales. Su energía es tanta que los electrones se separan violentamente, formando los iones. El plasma lo podemos encontrar en el núcleo del Sol, las estrellas, las auroras boreales, en el interior de los volcanes, la televisión de plasma, las lámparas de plasma y el plasmatrón, que sirve para cortar metales. Segregación Bose-Einstein. Esto sucede cuando la materia es enfriada hasta el cero absoluto. Toda la materia ocupa el mismo lugar. Las partículas pasan al nivel de un mínimo de energía, llamado estado fundamental. Solo las partículas bosónicas pueden tener este estado. Los fotones de la luz de los láseres son bosones y se ocupan para construcciones nanotecnológicas y regular los relojes atómicos. Lleva el nombre de los científicos que lo estudiaron e investigaron. Es Bose y Einstein. Cambios de estado progresivo. De sólido a gaseoso se llama sublimación progresiva, y esto se produce cuando se aplica calor. De sólido a líquido se llama fusión, y de líquido a gaseoso se llama vaporización. Por ejemplo, este hielo está sólido y se está fusionando al líquido porque está ganando calor con la temperatura ambiente. Y de líquido a gaseoso ya se llama vaporización. Ya sabemos que el agua empieza a su ebullición a partir de los 100 grados Celsius y esta se comienza a vaporizar, se convierte en gas. Cambios de estado regresivo. La sublimación regresiva se produce cuando los cuerpos se enfrían. De gaseoso a sólido. De gaseoso a líquido se llama condensación y de líquido a sólido se llama solidificación. Por ejemplo, el agua que pusimos en su punto de ebullición hace un rato, ya el gas que se quedó ahí impregnado en el tubo de ensayo ya se está condensando y está volviendo a su forma líquida. De estados líquido a sólido se necesita exponer nuevamente al líquido a temperaturas bajo cero.
y esto se llama solidificación. Propiedades de la materia. Primero vamos a definir qué es propiedad. La propiedad es la característica mediante la cual las cosas son identificadas o descritas. Las propiedades de la materia se dividen en extensivas e intensivas. Las extensivas son comunes a todos los cuerpos y dependen de la cantidad de la materia presente. Son masa, que es la cantidad de la materia contenida en los cuerpos. Se mide en kilogramos y ocupamos una báscula. La inercia, que es la propiedad que tienen los cuerpos de mantener su estado de reposo y movimiento. Por ejemplo, este plumón está en reposo, pero se necesita una fuerza externa para poder moverlo. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo por atracción de la gravedad y se mide en newtons. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. La elasticidad es la capacidad de los cuerpos de cambiar de forma por una fuerza y regresan a su estado original. Impenetrabilidad es la resistencia de un cuerpo a que otro ocupe simultáneamente su lugar. Por ejemplo, esta piedra no puedo penetrarla con otro cuerpo, pero esta esponja, si la sumerjo en agua, sí el agua va a poder ocupar los hoyos. La divisibilidad es la propiedad donde la materia puede dividirse hasta cierto límite. Por último, la energía también es una propiedad de la materia extensiva y es la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo. Ahora vamos a ver las propiedades intensivas de la materia. Estas ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas. A lo contrario de las otras, no dependen de la cantidad de materia presente. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Punto de fusión es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es a partir de los 0 grados Celsius. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del lugar. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es a partir de los 100 grados Celsius. Temperatura es la cantidad de calor de una sustancia. Por ejemplo, el pizarrón está más frío que mi temperatura corporal. Color, aspecto que tiene. Todas las sustancias tienen diferentes colores o pueden ser incoloras. Dureza es la resistencia a ser rayado. Por ejemplo, si yo rayo el pizarrón con un lápiz, no estoy rayando el pizarrón, sino estoy rayando el grafito de lápiz porque tiene menos dureza. Y por último, la viscosidad es la propiedad de los fluidos equivalentes al espesor, que es la resistencia para fluir y sufrir deformaciones. Por ejemplo, esta miel no tiene la misma viscosidad que el agua, porque el agua fluye más rápido que la miel.